Buenas tardes, desde la sala, porque en el jardín hace frío. Nuevamente, la gran aldea de Rufino Martínez, aparecido en el Nuevo Diario en el año 1992. Memorias del corazón. Al inicio de este libro, don Rufino Martínez hace a la manera de prólogo este diálogo. Toda idea que uno escribe es un mensaje de la vanidad al olvido. Todo sentimiento que uno plasma es un hálito de amor destinado a los huesos del hombre que descansan en la tierra. Todos los huesos de todos los hombres de todos los tiempos son los huesos de un solo hombre. Todas las patrias de todos los tiempos es una sola patria, la tierra. El hombre y la tierra son una sola cosa. Claro está que el hombre, para hacerlo, debe tener y cultivar un corazón y meter en él todas las criaturas y todos los prodigios, el vuelo del pájaro, la flecha del pez, el galope del caballo, la furia del viento, el murmullo del mar, el pan de la lluvia, las estrellas de la noche, la paciencia del santo, la sabiduría del anciano y la inocencia del niño. Además, debe tenerlo todo sin tener nada. Y debe saber que no posee nada, teniéndolo todo. Mi niñez y mi infancia las pasé en un pueblo, Huincarrenancó, en las llanuras donde comienza el sur. El pueblo tenía 15 años cuando yo tenía 1. Mis recuerdos se nutren en el olor de los pastos fuertes y la presencia del ranquel en los bañados. Todos los pueblos de esa zona eran casi iguales y en todos la nota destacada eran los gringos haciendo la patria y el indio que hubiera querido lo mismo, pero lo echaron al sur. A los 15 años dejé la sequía de mis pagos y enderecé hacia las puras vertientes de la montaña. Me asombró el hilo de plata que atravesaba en los desiertos y el vuelo del cóndor en la altura. Me aquerencié a San Juan. Me hice hombre, me cansé y tuve hijos. Quien pida más que eso es un insensato. Quien pida menos es un estúpido. En mi pueblo, Huincarrenancó, me asombró el pecho colorado. En San Juan me asombró la loica, que son la misma cosa. En las dos partes vi al hombre siempre trabajando. Este libro es una compilación de algunas notas aparecidas en la serie La Gran Aldea del semanario El Nuevo Diario, que aparece en San Juan. En esas notas relato algunas vivencias en mi entorno y me solazo en el reguste de amadas querencias anidadas en mi corazón. Agradezco a Juan Carlos Bataller, director del Nuevo Diario, que creyó en mis cosas y se empeñó en hacer esta publicación. Fue muy valiosa la colaboración que me brindaron Jorge Rodríguez por las ilustraciones que ennoblecen este libro, Jorge Leonidas Escudero, Edgardo Brambila, Héctor Enrique Caballero y Nelio R. Espínola, y el generoso comentario del profesor don Manuel Trías. A todos, gracias. Así se expresa Rufino Martínez. Para dar un pantallazo más
sobre él mismo, les voy a leer este tema que puso él, la decisión. Rufino, vamos. Y mi padre echó a andar por el sendero que de mi casa a orilla del pueblo conducía al trabajo. Era de la 1:15 y la tarea se iniciaba a la 1. Mi padre era albañil, canchero, y yo era peón en la misma obra. Habíamos venido a almorzar a las 11 después del puchero. Mi padre hizo la acostumbrada siesta de media hora en el catre a la sombra del paraíso. Y el imperativo, Rufino, vamos, se refería a que lo siguiera para iniciar la tarea de la tarde. Vaya usted, yo lo sigo, papá. Pero estaba escrito que yo no lo seguiría. Cuando papá dobló la esquina de los Lorquís y tomó para lo de Melchior, se perdió su silueta tras un cerco de tamariscos. Retuve por un instante su entampa alta y musculosa, pantalón de pana, alpargata, camisa de burda tela azul, faja negra en la que metí el paquete de tabaco y el yesquero, pañuelo bataraz al cuello y gorra barata, quebraba la visera. Su andar era pausado y armónico y los movimientos elásticos y seguros. Pensé que ya había llegado a la obra, escupido el pucho del armado corporal, la mariposa, y había empezado a hacer el pastón de cal, arena y cemento. La voz de mi madre me sacó del ensimismamiento. Rufino, ya es hora. Estaba parada bajo la acacia al lado de la galería y en la mano tenía un bulto de ropa anudado en un pañuelo grande. Me dio el bulto de ropa, me dio el bulto. Con el rebozo se secó una lágrima, puso unos billetitos de 50 centavos en mi mano, me abrazó y me dijo, yo hablaré con tu padre, vete, que Dios te bendiga. Tomé los bajos de la loma y enderecé para la estación del ferrocarril. Cuando estaba a unas 3 cuadras de la estación, oí la campana de salida, la pitada, y el tren que yo debía tomar ya estaba en marcha. Corrí, pero al llegar junto al convoy, este ya había tomado velocidad y no me animé a abordarlo. En pocos instantes estaba el andén vacío. Solo quedaba al lado de las vías un pibe de 15 años con un bulto de ropa, unos billetes de 50 centavos en el bolsillo, unas ganas de llorar grandes como el mundo y un tren que se perdía en el horizonte. Me senté al borde del andén con las piernas balanceando sobre las vías. En la playa, un cambista ordenaba un tren de carga. El cambista me miró y me dijo, ¿qué haces, Rufino? ¿Perdiste el tren? Yo lo miré sin contestarle. Él añadió, en 10 minutos sale este carguero para Mendoza. Y me guiñé el ojo. Miré el monito con la ropa, un pantalón, una camisa azul grafa, 2 pares de medias, 3 pañuelos, un par de alpargatas negras, un pañuelo para el cuello, una camiseta de frisa y unos calzoncillos largos y abrigados. Y en el bolsillo de la bombacha puesta 14 papelitos de 50 centavos cada uno. Ese era todo mi capital. Y si descontamos la inexperiencia de mis 15 años y el miedo que me invadía, seguramente
nos daba la imagen de quien abandona su hogar y se larga a conquistar el mundo. Pero así era. Estando en esas cavilaciones oí la pitada que anunciaba que el carguero estaba listo para salir. Tomé mis riquezas y en un envión ya estaba arriba de una chata que devolvía bordelesas vacías para Mendoza. El tren se puso en movimiento, taca, tac, taca, tac, y empezó a tomar velocidad. Sonamos, me dije. Ya es tarde para bajarme. Me acomodé sobre un casco. Ya a la altura del cementerio el paisaje ofreció un claro que me permitió ver mi casa allá lejos. Y me pareció que mamá seguía tiesa bajo la acacia. Alguna chispa de la máquina debía haberme entrado en los ojos porque se me llenaron de lágrimas. Cuando la visión del pueblo empezó a perderse, me escurrí entre las bordelés y me senté sobre el monito y me puse a llorar. Bonito principio para un conquistador. A la tardecita el tren paró a tomar agua y a enganchar unos vagones en Villa Unión. Bajé a desentumecer las piernas con una carrerita. Cuando el tren se puso en marcha, regresé a mi vagón, lo trepé ágilmente y caí al lado de mis pertenencias. Pero tenía compañía. 3 crotos en la otra punta de la chata me miraban. Medio se me aflojaron las piernas. Hice coraje y dije, buenas tardes, buenas. Me contestaron 3 voces y una de ellas, arrimate, pibe, debes tener hambre. Y me invitó a compartir un poco de fiambre y pan que estaban comiendo. Al rato nomás ya éramos amigos. Supe que íbamos a Mendoza, a la vendimia. Eran braceros que venían del trigo y que recorrían todo el paisaje de changa en changa, y se había hecho de noche. Sobre mi atadito debí quedarme dormido. Al rato, entre dormidos, sentí que me tapaban con un poncho. Una voz gruesa decía, cayó el hombre. Al ratito el abrigo del poncho y las emociones del día me sumergieron en un sueño pesado, al que era inútil hacerle resistencia, y me sumergí en él como en el regazo de mi vieja. El tacatac de la rueda era la música más deliciosa del mundo. Perdí la noción de todo y me entregué al abandono. Una frenada brusca me despertó. Aclaraba y estábamos en Palmira. Ahí habría una demora de varias horas, pues había que desenganchar vagones y volver a enganchar. Nos bajamos de la chata y cerca de las vías mis compañeros empezaron a hacer fuego para el mate. Después de unos amargos, me dijo uno de mis acompañantes, pibe, anda al pueblo y batí la católica, hace falta azúcar y hierba. Tenía que ir a pedir. Salí y batí la católica. Tiré la manga. En algunas casas regresé al mate con azúcar, hierba y algunas semitas. Pitó el tren y abordamos un vagón. Al mediodía el tren se desvía y mis compañeros comprobaron que no paraba en Mendoza. Tomaba por Espejo y seguía para San Juan. En la curva de Espejo aminoró la marcha el convoy y mis compañeros se descolgaron atrás de los monos que habían arrojado primero. Yo seguía para San Juan. Caía la tarde cuando divisé los simétricos verdegales de los parrales de Mediagua. Ver aquel verde me emocionó hasta las lágrimas.
Yo venía de una zona de sequía, vientos, cardos rusos y arenales, y el milagro del agua del riego que desconocía tenía el encanto de un presentido maná. Casi 60 años después se memoró aquello. Hacía poco tiempo que la República se sumergía en una infamia que duraría medio siglo, y ahora volvía a querer retomar la senda de la cordura. El muchacho que huía de la sequía y la arena encontró el agua y la piedra. Bendita tierra esta en que hay acomodo para todo. La cuestión es no dejarse estar y correr hacia el horizonte, como en las películas de Chaplin, ¿vio? Si perdés el tren, tomate un carguero. Y así cuenta él que llegó a San Juan y se hizo amante de esta tierra y nos llenó de palabras y de verdades, no solamente verdades de Huinca-Renanco o verdades sanjuaninas, verdades universales, con una poesía inigualable. Agradezco siempre al Nuevo Diario haber editado este libro. Yo tengo, aparte de todo lo que sale acá, algunos otros recortes de los diarios guardados.